Misión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Les saluda su amiga y servidora Araceli César de Álvarez y le doy una cordial bienvenida una vez más a este hermoso y vital espacio devocional Vida en Él. Qué bueno que nos puedes acompañar en esta hora para meditar juntos en la palabra del Señor. Y como hemos venido haciendo, lo vamos a continuar con el precioso libro de Job, que sin duda es un libro muy, muy especial de las Escrituras para bendecir nuestra vida con palabra de esperanza y de confianza en medio de esos tiempos difíciles. ¿Qué te parece que vamos a la lectura ahí en el capítulo 8, versículos del 11 al 22 y volvemos en un momentito para juntos meditar? Job 8, 11 al 22. ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que la hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada, y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo raíces junto a una fuente, y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces diciendo: nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Algo importante que vamos a estar viendo en el desarrollo de estos capítulos subsiguientes, incluyendo el de ahora, es acerca de esa interacción que en este caso el personaje central de este libro llamado Job tiene con sus amigos. En esta ocasión vamos a ver la entrada de Bildad, uno de estos amigos, con una reprensión hacia la vida de Job. Y a mí me gusta mucho pensar cuando veo este libro, que varias ocasiones en estos espacios también lo hemos comentado, es que este libro tiene la idea de darnos una guía, una inspiración, unas promesas, cómo podemos enfrentar esas situaciones difíciles que atravesamos. Pero también vemos que la intervención de estos amigos de Job, muchos de ellos en sus comentarios, muchos comentarios más bien, distan mucho de ser la soberana voluntad y verdad de Dios. Sin embargo, al estar meditando el por qué Dios permite que esto quede registrado en su libro, me queda claro que si bien era cierto que no todo lo que ellos comentaban era exactamente lo que Job necesitaba, porque él fue a final de cuentas probado por justo, a nosotros nos caería bien el meditar en esas expresiones, en esas alusiones, porque muchas veces nosotros no somos probados por justos, sino por pecadores, porque estamos viviendo las consecuencias de malas decisiones, de desobediencia, de incredulidad. Por eso es bueno ver, y a final de cuentas no es tanto qué le dijo Bildad a Job o qué le responde Job a Bildad, sino más bien en el tiempo devocional es: ¿qué me quiere decir Dios a mí? Y eso es lo más importante. ¿Qué me quiere decir Dios a mí? ¿Qué necesito escuchar? ¿Qué necesito saber? Y entre estos diálogos poder rescatar algo que yo estoy necesitando. Por ejemplo, vemos que Bildad usa mucho las figuras de las situaciones naturales de la creación para dar una comparativa, una analogía, una enseñanza, precisamente en medio de esta prueba a este varón. Usa el uso del junco, por ejemplo, de los papiros, cómo se marchitan, y entonces pone la comparación, ¿verdad?
ahí en el verso 11, dice, con los que, como la comparación es que se marchitan como los que se olvidan de Dios. Y eso es algo que nos debe de quedar claro. Quizá muchos de nosotros no estamos tan familiarizados con toda la obra de la naturaleza, quizá vivimos en ciudades donde no tenemos ese acceso, pero es bueno ver cómo aún la naturaleza nos puede dar una idea de las situaciones cuando espirituales, cuando una persona se aleja de Dios. Y luego empieza, que es algo que yo, al estar meditando, te decía con toda confianza, al estar meditando, ¿qué me quiere a mí Dios enseñar en medio de esto? Porque no es un diálogo de terceros, donde no me importa lo que sucedió entre ellos, está en la palabra. Y si está en la palabra, debo de prestar atención, porque Dios me quiere enseñar algo a través de esa interacción de estos dos personajes. Entonces, pero algo que me he preguntado y te lo he compartido en estos espacios es precisamente la importancia de ser ese amigo que Dios tiene preparado para llegar con alguien que está viviendo una situación muy crítica, muy extrema, y evitar la palabrería. En este caso, empieza a hablar Bildad acerca de la esperanza del malvado. Y yo creo que ellos tenían así muy claro, los amigos, no sé si se pusieron de acuerdo o qué, pero el tema que usan repetitivamente, porque vamos a estar viendo a lo largo de estos devocionales esa interacción, y vemos cómo usan mucho el término de comparar a Job con el malvado, con el desobediente, que está bajo un fuerte castigo del Todopoderoso, y es ahí donde digo, es que no son las palabras adecuadas para una persona que está pasando por pérdida, y no fue la pérdida de un ser amado, fueron sus 10 hijos. Entonces, no era una situación fácil, y en este caso se pone a hablar de la esperanza de los malvados, que es muy frágil. Ahí dice el verso 14 al 15, lo compara como con una tela de araña que se revienta si se le presiona, ¿verdad? Lo compara como con la hierba verde que está tendida, que está esparcida, que tiene sus renuevos, que tiene sus raíces, pero que cuando se arrancan de su raíz, de la tierra, entonces van a tener una conducta diferente. Y esto todas son comparaciones. No tengo duda que Job estaba entendiendo perfecto cada una de las figuras que estaba usando su amigo para darle a entender una idea de lo que traía en la mente. Pero mi reflexión es esta: ¿era una reprensión o era una exhortación? Y sabes que la palabra de Dios nos habla acerca de que hay un don entre muchas de las manifestaciones del Espíritu Santo para su iglesia. Encontramos una lista aproximadamente de 22 dones espirituales, y uno de ellos es el de exhortación. No sé si lo tengas o no lo tengas, pero cuánta falta hace en medio de nuestra familia, en medio de la sociedad en la que vivimos, laboral, en medio de la iglesia, en medio de creyentes o no creyentes, poder ejercer este don. Cosa que no se les veía aquí a estos amigos que conocían de Dios, sí conocían de Dios. Que Dios pudo haber usado algunas expresiones que dijeron en su inspiración para rescatarlos de mucho hablar, no tengo ninguna duda. Pero ¿dónde está la verdadera exhortación? Y déjame decirte que aún hay creyentes en Cristo que cuando van a visitar a un enfermo, luego lo juzgan, luego lo señalan, luego lo llevan de que algo estás haciendo mal, que estás en pecado, que arrepiéntete, cuando el Espíritu Santo no nos ha dado ese entendimiento. Como que es una conclusión lógica o algo que hemos escuchado y lo repetimos. Mira, la verdadera exhortación es la que anima, la que alienta, la que consuela, la que comprende, la que ayuda, la que extiende la mano, la que se centra no solamente en el problema que se está viviendo, sino en la perspectiva a la que Dios nos quiere llevar en medio de esa prueba. ¿Sí? Ese es porque es la obra del Espíritu Santo. No es un pensamiento humano nuestro nada más.
Y por otro lado dice Bildad que Dios no rechaza al de conducta intachable, pero no tiende la mano al que vive en maldad. Entonces vemos una y otra vez que el pensamiento es: estás en pruebas porque eres malvado, es tu castigo y ese te lo mereces. Y Pablo el apóstol también nos exhorta mucho a través de sus escritos a que no hagamos juicio, a que no juzguemos, porque en principio no tenemos todos los elementos, ni Dios nos ha puesto por jueces. Entonces el sacar la conclusión que necesariamente todo el que sufre está bajo el pecado y bajo el castigo es muy, muy aventurado, ¿no? Ya por último, dice una palabra de esperanza que suelta al final de este relato que hemos leído, estos cuantos versículos. Así que Él volverá a hacerte reír y en tus labios te va a poner una amplia sonrisa, dice el verso 21. Ahí está una palabra de esperanza. Pero fueron tantas las palabras negativas que esas palabras a veces no se les presta tanta atención porque pesó más lo negativo, ¿no? Y para cerrar le dice: tus enemigos serán avergonzados. Realmente yo no creo que Job estuviera en el pensamiento de muchos enemigos en contra de él, pero de los amigos que estaba esperando comprensión y compasión, no la pudo recibir. Me hace pensar, puedo ser un Job que está pasando por pruebas y que necesito de amigos fieles que no me vengan a decir tan solo cosas bonitas, pero que sí vengan a decirme cosas de parte de Dios, ¿sí? Y en segundo lugar, si soy el amigo, la amiga que visita a alguien que está pasando por pruebas, no quisiera perderme en estar reprendiendo esa vida, cuando el Espíritu Santo no me ha dado el discernimiento que necesita reprensión, pero sí que necesita exhortación. ¿Cuál es tu lugar en este día, en este tiempo, en esta semana? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué necesitas? Porque no tengo duda que Dios te haga llegar a alguien que realmente se compadezca de ti, te haga comprender a alguien que necesita esa palabra de aliento y, ¿por qué no?, pedirle el don de exhortación que tanto necesitamos en medio de estas crisis. ¿Qué te parece que oremos y le digamos al Señor esto, ¿sí?, en esta meditación? Padre amado, en el nombre de Jesús nos acercamos a tu presencia para decirte que te necesitamos tanto, Dios, que necesitamos de tu auxilio, necesitamos de tu consuelo, necesitamos de tu fortaleza, para que una vez que seamos fortalecidos también podamos, Señor, fortalecer a otros. Pedimos el don de exhortación. Señor, que no seamos de los que juzgan o reprenden, sino de aquellos que animan, que alientan. Y permítenos, Señor, que si sentimos un crecimiento espiritual, lo podamos traducir en ayudar a otros que están pasando tiempos de debilidad. Estas cosas, tu palabra y que tu Santo Espíritu nos confirme esto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor esté con usted y que exhorte su vida cada día para ser mejor. Hasta próxima ocasión. Visión 800 presentó Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.